es educar. Y con este firme concepto aprovecharé toda la fuerza de que el Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad nacional. Y rectificaré el abandono en que se ha desarrollado la educación pública, que nos ha legado un considerable porcentaje de analfabetos en una época en que el adulto interviene en sindicatos, asociaciones y otras múltiples actividades que requieren cultura y comprensión patriótica. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. La educación en sus primeras etapas es un periodo que determina conductas, fortalece vínculos, desarrolla habilidades blandas y por sobre todo nos marca de por vida. La niñez, para algunos definida como la mejor etapa de nuestras vidas, para otros el pavimento de nuestro camino hacia la adultez. Tras 50 años del golpe militar en Chile, muchas de las heridas aún se mantienen abiertas y se encuentran lejos de sanar, debido a que muchas historias siguen escondidas bajo la alfombra, esperando ser contadas. Los colegios, lugares que se plantean como la segunda casa de los jóvenes estudiantes, fue golpeada durante 17 años de dictadura cívico-militar. Carabineros en los pasillos de las aulas, escuelas transformadas en centros de tortura y los procesos de educación interrumpidos, sin tener en cuenta la formación de los adultos del mañana. Estas historias escondidas las conoceremos ahora, contadas desde el puerto principal, Valparaíso, la ciudad porteña que no se queda atrás con sus memoriales y recuerdos que marcaron profundamente la historia de nuestro país. A 50 años del golpe militar en Chile nos encontramos en Valparaíso, una ciudad en donde los derechos humanos fueron vulnerados y las niñeces y las juventudes no estuvieron exentas de aquello. Dentro de estas juventudes encontramos la historia de Rosa Gutiérrez Silva y Pedro Gutiérrez Beltrán. Ambos fueron estudiantes durante el golpe militar de 1973. Rosa, porteña, líder innata, alumna de cuarto medio y participante activa del Centro de Estudiantes del Liceo número 1 de Niñas de Valparaíso, apoyó directamente al gobierno de la Unidad Popular. Es por esta voluntad que a muy temprana edad, con tan solo 18 años, fue una de las víctimas de la tortura, las violaciones a los derechos humanos y el exilio, por lo que ahora reside en Francia. Por otro lado, Pedro Gutiérrez, exgobernador de Puerto Aysén, durante su juventud fue simpatizante por el Partido Socialista. La intolerable oposición política de ese tiempo hizo que Pedro fuera expulsado de la universidad en la que estudiaba. Es por este motivo y los riesgos que corría en el país que decidió autoexiliarse a Venezuela, volviendo a Chile durante los 80 en un país rematado. Mi infancia fue muy feliz, una infancia en la cual yo amaba Valparaíso, con todas las falencias económicas que podían haberla, pero que yo no me daba cuenta en absoluto y no me interesaba. A mí lo que me interesaba era tener amor, y amor tuve de familia. Más aún fui la regalona, a mí me iban a dejar y a buscar a la escuela, así me protegían mis hermanos. Imagínate, yo para el golpe de Estado venía de cumplir los 18 años, estaba en cuarto año medio, yo estaba en el último año del liceo estudiando, que en ese momento la educación pública era la mejor, de excelencia. Siempre fui un alumno regularmente bueno y logré entrar finalmente a la universidad. No era fácil entrar a la universidad porque había un pocos cupos, a pesar de que la universidad era gratis. Bueno, y yo seguí en la universidad, vino el golpe militar. Yo era dirigente, pero un dirigente menor, nunca fui un gran dirigente. No tenía ese espíritu de liderazgo que después como que un poco lo desarrollé. Cuando entré al liceo, era muy buena alumna yo además, así que entré al liceo desde primer año medio, cursando. Yo era delegada al centro de alumnas y fui presidenta del centro de alumnas a los 15 años. Yo en ese momento estábamos muy preocupados porque había marinos presos, estábamos participando en todas las... fue un año muy difícil. O sea, sabíamos que habían ruidos de golpe, estábamos conscientes
no teníamos la dimensión. No teníamos la dimensión de lo que nos podía pasar. Para mí, el golpe de Estado fue un balde de agua fría que me cayó. Pues yo me levantaba muy temprano, me levanté a las 6:30 de la mañana, veo, y nosotros vemos marinos a las entradas en la avenida Argentina. Porque yo sabía que si no veía los barcos de Unitas en la bahía, significa que había golpe. O sea, sabíamos eso. Sí, hay golpe, pero no sabíamos lo que eso significaba para cada uno de nosotros. Yo no lo sabía. Si lo hubiese sabido, no sé qué hubiese hecho. Yo no era hija de comunistas, mi familia no era militante, entonces no tuve los recaudos que hubiesen tenido con una familia de militantes. Yo hubiese salido del país antes, si yo hubiese sabido. ¿Por qué detenernos a nosotros? Si nosotros no sabíamos nada, yo no sabía usar un arma, no sabía dónde, no tenía preparación militar. Es una manera de manejar masas, de manejo del terror. Después del golpe, al mes después del golpe, empecé a trabajar en una empresa muy importante en Valparaíso. Nos hacían participar yo era el ejecutivo más joven de la empresa. Nos hacían participar en reuniones políticas del régimen, en que debíamos tener un control sobre los trabajadores, no solamente de Juque, sino de varias empresas en la zona de Valparaíso. Y yo empecé a poner dificultades para ello. No podía oponerme directamente. Iba a reuniones y en las reuniones yo callaba, ¿no? Los jefes que estaban ahí eran todos oficiales de la Armada que estaban camuflados trabajando en la empresa de Juque. Y llegó oído de ellos que yo había sido echado y varias cosas, y finalmente me recomendaron que me fuera del país porque había un cierto peligro. Y fue así que me llamaron de investigaciones, fui interrogado y tuve la suerte del que me interrogó había sido compañero mío en el Liceo Viña del Mar, Guillermo Rivera. Y él me ayudó y me recomendó que me fuera, porque existía cierto peligro. Después de las detenciones, yo me casé ese año porque sí, una profesora en el liceo nos dijo: cásense las que tienen recién 18 años para obtener la mayoría y para que puedan salir del país. Y nosotros, siguiendo ese consejo, yo me casé a fin de año para obtener la mayoría y poder salir del país sin permiso del padre. No te olvides que en ese tiempo la mayoría se obtenía a los 21 años. Lo que nosotros sentíamos era miedo. La decisión que tomamos yo y mi pololo en ese momento fue tratar de terminar el año. O sea, lo más importante era que yo terminara la secundaria para después irnos. Me fui, estuve en Venezuela. Claro que volvía todos los años acá porque nos echaba mucho menos mi país. Allá la educación siempre fue gratis, la universidad. Ya en Chile en ese tiempo ya era pagada. Y en Chile llegué a un país en el año 1981 a fines, un país que estaba siendo rematado. Todas las empresas estatales del país estaban siendo privatizadas. Se vendían a un precio miserable. Justo detrás de mí se encuentra el ex liceo número 2 de niñas, actualmente el liceo Matilde Brandão de Ros, uno de los primeros centros de detención y tortura de Valparaíso. Con estos antecedentes fuimos al liceo para indagar sobre su complicado pasado, pero no recibimos la respuesta que esperábamos, ya que los inspectores declararon: todo lo relacionado con la dictadura queda de la puerta para afuera, junto con el memorial que se encuentra en la entrada, declarándose como un liceo apolítico. La palabra apolítico es mentira. La postura de vida ya es política. El hecho que vivas y que digas no quiero saber nada de política también es político. Nadie es apolítico. Esos que dicen que son apolíticos, en el fondo son derechistas. Pero ¿por qué también la gente recurre a ese expediente de rehuir decir cosas? Porque Chile no es el mismo que estamos ahora al que estábamos, en el que estuvimos nosotros. Al igual que el ex liceo número 2 de niñas, la Escuela Fiscal Ramón Barros Luco fue otro de los establecimientos educacionales que se convirtieron en un centro de detención y tortura. Pero hoy solo quedan los restos de su estructura. Hoy, la Escuela Ramón Barros Luco se encuentra inutilizable tras el terremoto del año 2010.
Desde entonces, ha pasado por intentos frustrados por parte del municipio para restaurarlo. Actualmente, solo quedan las ruinas de la estructura, siendo un edificio y un pedazo de la memoria de la dictadura lentamente olvidado. Los cambios fueron muy concretos. El primero teníamos que cantar todos los días el himno nacional. Y después de eso que faltaba gente al llamado. Hubieron comportamientos de cambio, pero cambios subterráneos entre nosotras. El cuídate. El cambio curricular, no lo sé. Yo sé que tienen que haber habido, curricularmente hubieron cambios, pero por ejemplo perdimos la directora nuestra se llamaba Margarita Jiménez, era una excelente profesora de química, y la cambiaron por una profesora que llamó ella a los marinos cuando sabía que volvíamos. Ella llamó a los marinos, delante de ella nos detuvieron y nos hizo sacar de los liceos. Para mí es una política de Estado, es una política de terrorismo de Estado, porque cuando quieren parar una sociedad se atacan a la parte más débil, que son los jóvenes. Entonces cuando dicen no había nada, pero lógico, yo digo, ¿qué país del mundo puede soportar 2 meses, un año y 2 meses el otro año sin suministro de materias primas, de productos, sin distribución de nada? ¿Qué país puede soportar eso sin que falten las cosas? Entonces la gente queda asustada. ¿Cuál es el recuerdo de Salvador Allende? El recuerdo de mucha gente que hubo colas, faltaban comida. Lógico, pues. Si ese era el efecto que pedían, si ellos son más expertos que nosotros, ellos saben más política que nosotros, son más capaces que nosotros. Esto fue una venganza. No podían permitir que un gobierno que le estaba dando educación a la gente, que le estaba dando bienestar a la gente, que estaba recuperando la riqueza para Chile, pudiera ser un ejemplo para los demás países. Y las cifras son indesmentibles, pero nos hacen creer de que todo fue un desastre y de verdad, al contrario, no fue así. Perdimos una gran oportunidad histórica y yo creo que es muy difícil que la volvamos a repetir, porque los escenarios cambia todo. La gente cambian los momentos, los tiempos. Ese tiempo había una guerra fría entre Unión Soviética con Estados Unidos, y eso era más importante que el bienestar y la felicidad de los pueblos. Se vulneraron los derechos humanos, todos sabemos eso, y es el gran problema político que hemos entrado nosotros como los opositores a esta derecha fascista, porque ellos son una derecha fascista. Nosotros hemos combatido el régimen de Pinochet, lo hemos combatido solamente actuando sobre el tema de los derechos humanos. Y no nos hemos salido de ese foco. Siempre hablamos de los desaparecidos, hablamos de las torturas, yo también estuve preso, cuando fue el golpe también estuve preso. Después de los 80 también estuve preso. Lo que sufrió el pueblo de Chile durante ese milagro económico que se habla tanto de Pinochet, eso nadie lo cuenta. Por algo en Chile hubieron protestas que empezaron en el año 1982 y estuvieron hasta después del plebiscito 88, casi llegando a la democracia. Pero ¿por qué la gente protestaba? Porque había hambre. En Chile había hambre. A 50 años del golpe es muy difícil decir lo que quisiera, ¿no? Sí, quisiera que no se repitiera, decir no a la impunidad, pero Chile nunca ha tenido una respuesta concreta. Yo misma tengo un juicio contra el Estado hace 50 años. Todavía no tengo respuestas. Nosotros nos cortaron la posibilidad de seguir viviendo, nos cortaron todos nuestros sueños. Si a ti se te rompe esta taza, supongamos que esta taza sea de una porcelana muy fina, la tiro al piso, se rompe, la puedo pegar, pero siempre va a tener trazas. Por supuesto, a que llamo a que no se olviden, a que sigan teniendo memoria para que esto no se repita. Yo creo que la única forma es teniendo conciencia que la democracia es lo único que nos puede salvar. La democracia es lo único que nos puede asegurar que no volvamos a repetir estas cosas. Y la democracia debe ser fortalecida en los colegios, en todas partes, conversarla, hablarlo abiertamente y decir las cosas así de frente, pero no con estigmatizaciones ni con rótulos que se le ponen a las cosas.
Yo creo que mientras exista un poquito de injusticia en el mundo, hay que combatirla. Transcurrido ya 50 años del golpe militar en Chile, son muchas las historias que faltan por contar. Pero lo más importante para la democracia y los derechos humanos es que acontecimientos como estos no vuelvan a ocurrir.